Buenas tardes. Bienvenidos al Mundo de los Microbios, el podcast en español de la Sociedad Norteamericana de Microbiología. Yo soy el Dr. Max Brito, anfitrión de este podcast y profesor de Medicina e Infectología de la Universidad de Illinois en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Pueden descargar este podcast y suscribirse para recibir alertas cuando tengamos nuevos episodios desde su aplicación de podcast favorito, incluyendo Google y Apple Podcasts. También pueden tener acceso desde la página de la Sociedad de Microbiología, yendo a la dirección de www.asm.org por sus siglas en inglés, o digitando en Google o en cualquier buscador la frase el mundo de los microbios. Hoy tenemos un programa muy interesante con un invitado que tiene mucha experiencia en el tipo de enfermedades que vamos a hablar hoy. Hablaremos de las arbovirosis. Las arbovirosis son esas enfermedades que en su mayoría, o muchas de ellas, transmitidas por los mosquitos, transmitidas por artrópodos. Son muy prevalentes en todas las Américas, en América del Norte un poco menos, pero en América, ciertamente en América Central, en el Caribe y en Sudamérica, pues son muy prevalentes. Y nuestro invitado de hoy tiene mucha experiencia trabajando y publicando sobre estas enfermedades. El doctor Alfonso Rodríguez Morales me acompaña hoy. El doctor Rodríguez Morales es un médico tropicalista, docente e investigador senior del Grupo de Investigación en Biomedicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Pereira, Colombia. Y es docente de la maestría en Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Científica del Sur en Lima, Perú. Además, el doctor Rodríguez Morales es presidente de la Asociación Colombiana de Infectología y es editor en jefe de la revista Travel Medicine and Infectious Diseases, una de las revistas muy conocidas en estos tópicos de enfermedades tropicales. Alfonso, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Max. Es un gusto. Debo decir que el doctor Rodríguez Morales, aunque trabaja y ha hecho su carrera en Colombia, es venezolano, ¿no? Es decir, que tiene también mucha experiencia pues trabajando en Venezuela, en donde en algunas partes de Venezuela estas enfermedades pues son muy prevalentes. Comencemos, Alfonso, definiendo el problema. ¿Cuál es el problema de las arbovirosis en las Américas? ¿Dónde son estas enfermedades en nuestra región? ¿Dónde son más prevalentes? ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes en ese sentido? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes y cuáles son las áreas de mayor prevalencia? Bueno, lo primero, darte las gracias por la invitación a este podcast. Y bueno, cuando hablamos de arbovirosis, yo creo que es muy importante que recordemos justamente, ya tú en la introducción lo mencionabas, que hablamos de agentes infecciosos que son transmitidos por vectores. En el caso específicamente de arbovirus, recordar que el nombre de arbovirus viene justamente por el término de arthropod virus, es decir, virus específicamente transmitidos por artrópodos, que incluyen, de hecho, no solamente a los mosquitos, sino también a otro tipo de vectores, como es el caso, por ejemplo, de garrapatas, ¿no? En el caso específicamente de América Latina, esto es un problema muy importante y sobre todo en los últimos años, porque hemos tenido una situación también muy compleja desde el punto de vista de vectores, en la cual actualmente no solo tenemos la transmisión de muchos de estos agentes, como vamos a ver especialmente el caso del dengue, pero no solamente del dengue, por vectores como Aedes aegypti, sino que también tenemos Aedes albopictus y más recientemente otro problema importante que se añade en la situación con la transmisión para dengue y otros arbovirus es que ahora tenemos también la confirmación de la presencia de un tercer vector de importancia que es Aedes vitatus. Así las cosas, desde el punto de vista de lo que es el vector, es decir, el componente entomológico, tenemos ya una situación compleja, pero también la situación se ha hecho compleja en la medida en la cual tenemos más arbovirus presentes en la región, especialmente después de 2014, que se añade a la lista no solamente la situación muy conocida en el pasado de dengue, de fiebre amarilla, de cierta encefalitis, sino que aparecen otras enfermedades, como es el caso de chikungunya y Zika, así como en general brotes por otros arbovirus de la región que han de hecho reemergido, como pudiéramos discutir el caso de Mayaro o el caso de Oropuche, entre otros. Muy interesante eso. Entonces, las enfermedades más prevalentes, si tú tuvieras que escoger
una enfermedad más prevalente sobre otras, dirías que quizás el dengue es la enfermedad El dengue, sin más, lugar a más dudas. Yo creo prevalente sin que lugar a dudas. sin duda hay que mencionarlo, ya entrando en el detalle de la prevalencia, cuando hablamos de esto, debemos recordar que solamente el año pasado, 2022, se reportaron más de 2.800.000 casos de dengue en la región, lo cual es una cifra muy grande para arbovirosis y que en general debemos recordar pues que el dengue siempre ha sido la enfermedad que tiene el mayor número de casos, pero de hecho esta cifra ha sido mayor en años previos, antes justamente de entrar en la pandemia de COVID-19. El año 2019 tuvimos una cantidad incluso mayor de casos de dengue en la región, y además, por supuesto, de otras arbovirosis, pero dengue sin duda alguna es la enfermedad no solamente más prevalente, sino también la que nos preocupa en términos de la evolución de lo que puede suceder con los pacientes desde el punto de vista clínico a formas graves y que puede terminar, por supuesto, incluso con un desenlace fatal. Ujú. Y bueno, recordar para la audiencia, ¿no? Aunque esta es una audiencia que no es una audiencia, es una audiencia que tiene, maneja los términos básicos, que es la enfermedad del dengue, pero puede haber de todo. Tenemos audiencia de estudiantes y demás. Es una enfermedad viral transmitida por 4 serotipos de dengue, así como el chikungunya también. La mayoría de estas enfermedades son virales, como lo dijiste al principio, arbovirosis, pero estas enfermedades transmitidas por vectores, también hay otras que no son virales, como por ejemplo el paludismo, que es prevalente en ciertas áreas de la región y son transmitidas también por vectores. También es bueno recalcar para los que nos siguen desde Norteamérica que nosotros tenemos la enfermedad del oeste del Nilo, ¿no? Sí. Transmitida por vectores también, que es una enfermedad relativamente prevalente en Chicago. Vemos un número de casos de parálisis debido a enfermedad por el oeste del Nilo. Con relativa frecuencia también tenemos las encefalitis equinas y demás. Es decir, que estas enfermedades no son solamente prevalentes en la región de Latinoamérica. Hablando en ese No, tenor, esas enfermedades del oeste del Nilo y de la encefalitis equina, yo sé que hay encefalitis en Venezuela, la encefalitis equina venezolana y demás, pero estas enfermedades nunca llegaron con mayor prevalencia a la región latinoamericana. ¿Se ven con alguna frecuencia en la región latinoamericana? sí, ya tú mencionas, pues encefalitis en el hilo occidental, de hecho, la vemos ahora en Latinoamérica. Se han presentado brotes, por ejemplo, en países como Brasil. Obviamente son cosas pequeñas, esporádicas, pero ocurren y hay que tenerlos presentes porque pueden estarse presentando no solamente encefalitis del Nilo occidental, sino que, por ejemplo, lo que tú mencionabas, la encefalitis equina venezolana. La encefalitis equina venezolana, de hecho, produjo una epidemia muy importante en el año 1995, pero de otras encefalitis, como el caso de la encefalitis equina del este, que está presente también en varios países de Sudamérica y de hecho es muy conocida, por supuesto, también en Norteamérica. Y también tenemos la encefalitis, por ejemplo, del oeste, que también la tenemos acá presente, por ejemplo, en Brasil, y otras variantes de estas encefalitis, como el caso, por ejemplo, de la encefalitis de Madariaga o de Rocío, que también están presentes en diferentes países de la región y cada día se buscan más y se detectan más, que yo creo que es un punto importante de la discusión. En muchas ocasiones los pacientes con fiebre no se buscan muchas otras cosas que pueden ser los agentes etiológicos y en América Latina pues tenemos un grupo importante justamente de arbovirus que pueden estar involucrados en el diagnóstico diferencial y hay que tenerlos presentes. Entonces, ¿tú crees que parte del problema puede ser un sexo de detección, no? Sí, claro, puede haber un sesgo de detección y de hecho en algunos países, por ejemplo, la etiología del síndrome febril puede llegar a estar siendo desconocida hasta en un 20-30% y en ese orden de ideas, pues hay que tener otras etiologías presentes, por supuesto, no solamente el caso de arbovirus, también, por ejemplo, otras zoonosis virales y otros agentes infecciosos endémicos y tropicales que, por supuesto, tenemos en la región, de los cuales hay mucho, de hecho, de los cuales, dependiendo del país, no se hace vigilancia directamente, como puede ser el caso, por ejemplo, de riquecias, enfermedades transmitidas por garrapatas, como anaplasma, o por ejemplo, el caso de hantavirus, entre otras cosas que de hecho
pueden estar circulando sin mencionar otros agentes, incluso emergentes, como los agentes causales de, por ejemplo, fiebres hemorrágicas virales, que tenemos varios acá en países como Argentina, Brasil, Bolivia, entre otros. Muy interesante. Y lo del, me llama la atención el Mayaro, ¿no? Porque ha recibido alguna prensa en el Sí. último año, ¿no? El Mayaro. ¿Cuál es la situación del Mayaro? Y quizás podemos definirle a la audiencia que quizás no puede estar muy familiarizada con el virus, ¿qué tipo de enfermedad causa en el paciente Bueno, cuando... el Mayaro es un virus que es de hecho autóctono nuestro, es un virus de hecho suramericano, latinoamericano. Es un virus que fue descrito originalmente en Trinidad y Tobago, pero actualmente se ha detectado en Brasil, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en varios países de Centroamérica, y él hace parte de uno de los grupos específicos de los arbovirus, que son los alfavirus, entre los cuales está el chikungunya, pero este es un alfavirus que, como el chikungunya, justamente también puede producir compromiso articular. Es capaz de producir fiebre, mialgias, dolores articulares. Y de hecho también tiene esa situación, esa particularidad, como el chikungunya, que puede generar enfermedad crónica. Es decir, tenemos personas que tienen consecuencias a largo plazo desde el punto de vista osteoarticular como consecuencia de la infección producida por este virus Mayaro. Desde el punto de vista epidemiológico, felizmente, Mayaro tiene una frecuencia o una prevalencia muchísimo menor, pero también hay que mencionar, como decía previamente, que no se busca tanto como, por supuesto, debería, pero sin embargo, en algunos países, por ejemplo, en Perú, en las zonas de la selva amazónica peruana, se detecta con cierta frecuencia y de hecho, por ejemplo, en Perú desde hace muchos años es un agente que es objeto de vigilancia epidemiológica y especialmente pues por su parecido y su diagnóstico diferencial con otros arbovirus, como el caso especialmente de chikungunya. Es decir, que una enfermedad parecida clínicamente al chikungunya. Eso es Sí, muy interesante porque siempre en las tablas que usamos para enseñar a los estudiantes las arbovirosis, pues hablamos del dengue, del chikungunya, del Zika, y próximamente pondremos el mayaro, y entonces se les enseña las similitudes y las diferencias. Para los amigos que no ven muchas de estas enfermedades, quizás para las personas que nos escuchan desde los Estados Unidos, pues el dengue generalmente es una enfermedad febril y cursa con trombocitopenia, enfermedades de dolor, sobre todo en la espalda baja, retroauricular y demás. El chikungunya es esto mismo, más o menos, pero con artritis, ¿no? Con enfermedad, sí, artritis, y es la que puede causar enfermedad crónica, como lo describe, que es síndrome de fatiga crónica, principalmente. Lo más frecuente. Lo más lo más frecuente, frecuente. aunque pues, se han venido describiendo otras consecuencias de carácter crónico asociado a chikungunya, como de hecho también con otras arbovirosis que no se pensaba mucho antes de las consecuencias crónicas de esta. Incluso lo pudiéramos mencionar hasta para el caso de dengue. Claro. Y el Zika es de ellas la más leve, ¿no? Que generalmente se presenta un gran número, un cuarto de los pacientes presentan de manera sintomática. Es una enfermedad febril relativamente leve, con alguna conjuntivitis, ¿no? Que puede pasar sobre todo en niños, pero es la que tiene las consecuencias las peores consecuencias que si le da a las mujeres embarazadas, pues puede tener lo que ya ustedes saben que es el síndrome asociado al Zika, que puede causar malformaciones congénitas. Y si a eso Correcto. ahora añadimos el Mayaro, pues podemos decir más o menos que es una enfermedad en sus características muy parecida a la chikungunya, ¿no? Sí, es Okay. muy parecido y bueno, claro, hay cierta lógica de punto de vista virológico porque pues los dos son Claro, alfavirus. exacto. Entonces, los dos tienen esa capacidad de llevar a consecuencias de punto de vista, especialmente lo que llamamos ser alfavirus artritogénicos. La Ujú. diferencia quizá importante cuando hablamos de alfavirus en este sentido sería probablemente en el componente de punto de vista neurológico, en el cual los alfavirus que tienen capacidad de generar compromiso neurológico, pues no está realmente ahí el Mayaro, sino más nos interesa, por ejemplo, el caso de chikungunya y de hecho de algunas enfermedades, por ejemplo, de tipo encefalitis que pueden estar incluidas en ese grupo de producir
ese tipo de consecuencias a nivel neurológico, como sería el caso de la encefalitis equina venezolana, la encefalitis equina del este y la encefalitis equina del oeste, que son los tres también alfavirus como Mayaro y como chikungunya. Entonces, para ustedes, los clínicos que están practicando en áreas de alta prevalencia o que practican en los Estados Unidos y esperan a las personas que regresan de de áreas de alta prevalencia con fiebre, sepan que cuando están pensando en chikungunya, pues deben también pensar en Mayaro, que aunque es una enfermedad que no tiene la misma prevalencia. Bueno, ahora la chikungunya no es tan prevalente como fue en el 2014 y el 2015, pero hay un hecho que vamos a hablar en breve con Alfonso sobre un posible resurgimiento. Recuerden entonces pensar en Mayaro cuando se piensa en chikungunya, pero todos aquellos que están practicando en el norte, ¿no? Entonces, Alfonso, es un, como se dice en inglés, un segue, es una manera muy rápida y expedita de hablar del próximo tópico del cual te quiero preguntar como experto. Y es esto del chikungunya. Reportes noticiosos de en los últimos meses. Estuve el mes pasado en Argentina y se hace mucho de énfasis en la historia de que se espera o se prevé un resurgimiento de la chikungunya, la cual hizo un pico muy alto entre el 2014 y 2016, no recuerdo bien, y entonces se hizo endémica o desapareció o a niveles muy bajos, presumiblemente por el nivel de anticuerpos que había en la comunidad, pero parece que va resurgiendo. Háblanos de eso, abúndanos un Sí, poco sobre este tema. sí, bueno, lo primero que hay que recordar es que antes de diciembre del 2013 no teníamos transmisión autóctona de chikungunya en el continente americano. Pero sin embargo, de hecho, se habían presentado casos importados en el propio Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, pero no se había dado la transmisión autóctona. A finales de 2013, en diciembre, en varias islas del Caribe, se empezó a dar transmisión autóctona a partir, obviamente, de viajeros que llegaron con chikungunya. Tenemos las condiciones sociales, el vector que ya hemos mencionado, y se empezó a dar el brote, epidemia más importante que en realidad sucedió, sobre todo hacia el año 2014, probablemente con varios millones de casos en la región de las Américas, por lo menos 1 millón de casos reportados oficialmente, pero de hecho solo durante el primer año en países como Colombia se estimó que la cifra probablemente estaba por encima de los 3 millones de casos. Posterior a esa epidemia, que fue fundamentalmente 2014 y 2015, como siempre decimos, los arbovirus llegan para quedarse, porque si están las condiciones, está el vector, está todo el componente desde el punto de vista de susceptible, pues la enfermedad no va a desaparecer del todo. Tenemos epidemia, como sucedió en 2014-2015, y ahí empezamos hacia una transmisión ya de menor magnitud, pero de hecho en la región de las Américas, desde el año 2014 en adelante, no hemos tenido ningún año sin reportes de chikungunya. El año pasado, 2022, se presentaron más de 280,000 casos en la región de las Américas, y esto es una cifra realmente importante si nos ponemos a ver, no solamente por el tema del impacto agudo que puede tener, y cabe mencionar que especialmente en la epidemia que tuvimos acá en América Latina, en muchos países observamos casos que, aunque en menor frecuencia que el dengue, puede ocurrir, de pacientes que evolucionaron hacia formas complicadas, incluso con desenlace fatal causado por chikungunya. Y esto es una cosa pues, que desde ese momento empezó a ser preocupante. Pero además de lo agudo, la consecuencia de carácter crónico que ya estábamos mencionando previamente. Una proporción que puede estar todavía en discusión, pero cercana a 1/3 de los pacientes y en algunos estudios hasta en un 50% de los pacientes van a desarrollar algún tipo de consecuencia crónica causada por el chikungunya. Entonces, el chikungunya apareció, sigue presente y no va a desaparecer, y en los últimos meses pues hemos tenido un aumento importante de la frecuencia de la enfermedad, reportada especialmente en 2022, pero ahora especialmente en 2023, donde ya incluso pues se han hecho alertas por parte de la Organización Panamericana de la Salud respecto al aumento en el número de casos que se han notificado en la región de las Américas durante 2022, pero especialmente empezando este 2023, en relación a la infección causada por virus chikungunya, incluyendo, de hecho, también un aumento importante en la notificación de defunciones por esta enfermedad.
Entonces, el chikungunya nunca se fue. Es Nunca se fue. importante entonces destacar. Nunca llegamos a tener cero casos en la región de las Bueno, Américas durante este periodo de tiempo. Y tú de hecho, aquí, hablaste de por ejemplo, doscientos en ochenta mil Colombia casos, igual, es decir, que casi 280.000 casos. entonces se mantiene como una enfermedad con una incidencia importante, ¿no? Claro. Y si quizás si le preguntamos a muchos médicos clínicos, pues la han dejado de considerar en el diagnóstico diferencial porque creíamos que era una enfermedad Y que si me había permites, pasado. te doy un pequeño tip sobre ese elemento. Hace poco se hizo un estudio derivado de la vigilancia acá en Colombia, en el cual se encontró que muchos casos de dengue que se estaban notificando como dengue y que se pensaba que era solo dengue, cuando se investigó a fondo y se tomaron muestras y se evaluó si los pacientes tenían o no otra cosa adicional, se encontró que de hecho un problema importante es que una proporción cercana a un 20% de esos pacientes en esa región del país en realidad tenían dengue y chikungunya simultáneamente. Y eso es otra cosa que no podemos olvidar y reconocer. No se trata solamente de descartar una u otra arbovirosis, sino hay que pensar en la posibilidad, que cada vez se documenta con mayor frecuencia, de que en un escenario donde tenemos diferentes agentes infecciosos circulando, diferentes arbovirus, un paciente puede de hecho presentar una coinfección. Ujú. Y eso es muy importante destacar. Entonces, entonces se deriva la inmunidad. La inmunidad contra el chikungunya, como la inmunidad del dengue, por ejemplo, es una inmunidad selectiva, pero tiene que ser inmunidad a los 4 serotipos, ¿no? Y cuando uno tiene inmunidad contra un serotipo, pues entonces la tormenta inflamatoria y el problema con el dengue severo puede ser peor cuando tiene. ¿Qué tal con el chikungunya? ¿Existe infección por vida o es una infección que puede disminuir con el tiempo? Bueno, mira, hay varias cosas que hay que entender en ese respecto. Primero que nada, que hay varios genotipos. En el caso de chikungunya, lo que nos interesan son los genotipos y tenemos diferentes genotipos de chikungunya. ¿Qué ocurre con esos genotipos? Sabemos que una persona puede tener infecciones secuenciales, lo cual quiere decir que a ti te puede dar un genotipo y tiempo después puedes infectarte por otro sin ningún problema. De hecho, en Latinoamérica hemos tenido la circulación del genotipo asiático y hemos tenido la circulación de uno de los genotipos que es zoótico del África Central. Entonces, ¿qué ocurre? Estos genotipos pueden no solamente producir eso, sino que de hecho también se ha comprobado en algunos casos que incluso se pueden dar coinfecciones por diferentes genotipos en un mismo paciente. De hecho, volviendo a lo que tú mencionaste, de dengue, hoy en día sabemos, tenemos claro que una persona puede tener coinfecciones por diferentes serotipos de dengue. Es decir, una persona puede tener simultáneamente en el curso de enfermedad dengue 1 con dengue 3 a la vez. Y de hecho, pues lo que decía, con diferentes genotipos de chikungunya. No está claro todavía realmente si esto puede ser realmente de un peor pronóstico para un futuro en el caso de chikungunya. Porque debemos recordar que los alfavirus versus el virus como el dengue, pues tienen un fenómeno diferente desde el punto de vista del impacto que tienen la respuesta inmune en lo que es el reforzamiento dependiente de anticuerpos. Y en este caso, en el chikungunya al menos no está demostrado que ocurra un fenómeno similar al que se ve con los serotipos de dengue. Ok, perfecto, eso es muy interesante. Entonces eso explica, en parte, explica el por qué puede haber picos epidémicos luego de aquel 2016, 2014, porque tenemos diferentes genotipos de estos alfavirus y pueden presentarse infección secuenciada. Interesante. Una, pasando a otro tema que es muy interesante, que vamos a hablar más de este tema como parte de la directiva de Lisa. Ya me llegó a las manos el programa de nuestro ID Week y vemos que vamos a hablar el tema que sugerimos como grupo en octubre y veo que estás ahí en ese programa. Vamos a hablar de la medicina del migrante, que es un área muy importante para mí a título personal, porque es un área que me interesa mucho, sobre todo el riesgo de enfermedades infecciosas eh, en esta población. Y hemos tenido otros expertos que nos han hablado de medicina de migrantes, amigos comunes, ¿no? Eh, el problema de la migración en Venezuela y el problema de la migración en Centroamérica
a migración norte, pone en riesgo a los pacientes en diferentes enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades ahora mismo que debemos tener en cuenta, eh, tomando en cuenta que estamos hablando de arbovirosis? ¿Cuáles son las enfermedades más importantes que debemos considerar, que deberían considerar los clínicos que nos están escuchando en los estados limítrofes de Estados Unidos cuando llegan los inmigrantes con fiebre de origen a descartar? Bueno, es un tema muy complejo y hay que primero que nada, tratar de tener ese panorama desde el punto de vista epidemiológico del origen específico del migrante. Porque el origen específico, aunado obviamente a la ruta por donde pudo haber también estado expuesto, es muy importante para comprender el componente desde el punto de vista de la epidemiología local de los arbovirus. En este momento, obviamente, dengue sigue siendo un diagnóstico de entrada, es decir, todo migrante de América Latina que llega a los Estados Unidos con fiebre dengue entre las arbovirosis debe ser un diagnóstico diferencial de entrada. Eso hay que tenerlo presente. Obviamente, esto hay que tenerlo aunado, por supuesto, al componente clínico que presenta el paciente, pero sin lugar a dudas que dengue dentro de las arbovirosis es una de las primeras que tenemos que considerar por su altísima frecuencia. Y obviamente porque tenemos una epidemiología ampliamente distribuida en todos los países a nivel tropical e incluso subtropical, donde también se puede obviamente presentar. Pero en adición a eso, por supuesto, otras arbovirosis nos preocupan mucho y nos preocupan por diferentes razones. Nos preocupa, por ejemplo, el caso de fiebre amarilla, que pues aún no hemos comentado mucho, pero fiebre amarilla también en este momento han habido problemas importantes en algunos países como Perú, como Brasil y especialmente Venezuela, pues lo debemos tener presente, obviamente aunado al tema de conocer el estatus de vacunación de la persona, que es un aspecto también importante en ese sentido y como decía, dónde estuvo probablemente expuesto. Obviamente, los arbovirus que hemos mencionado en adición tienen que estar en la lista en orden de frecuencia. Luego de dengue y de fiebre amarilla, tendríamos que tener, por ejemplo, presente chikungunya, ya mencionamos. Pero además también otra cosa interesante, Zika, que tuvo su epidemia importante entre 2015 y 2016, ya muy bien mencionado, el impacto en la salud materno-infantil, incluso las epidemias que tuvimos de síndrome de Guillain-Barré asociado a Zika, pasó igual. Zika llegó, produjo epidemia y no desapareció del todo. Hemos mantenido en muchos países, unos más que otros, transmisión con poco número de casos, pero todavía el Zika está ahí, no se ha ido. Y eso es otro elemento, por supuesto, que desde el punto de vista de los arbovirus hay que recordar. De hecho, el año en 2022 se reportaron más de 40.000 casos de Zika en la región de las Américas y nadie pensaría que tantos casos se reportaron en un escenario en el cual la gente ya se olvidó de la epidemia que impactó especialmente en 2016. Aparte de eso, pues como decía, dependiendo del lugar, dependiendo obviamente de la exposición y el componente clínico que tenga el paciente, por supuesto, tenemos que tener presente otros arbovirus, como el caso, por ejemplo, de las diferentes encefalitis que hemos mencionado. Y adicionalmente a eso, el otro aspecto que yo creo que es muy importante hacer énfasis cuando hablamos de esto y de viajeros, es que hay que recordar que la transmisión por viajeros se puede dar en zonas donde está el vector. Y uno pensaría de entrada, el que desconoce un poco este panorama, bueno, que en Estados Unidos no hay vector. Y eso es completamente errado. Sabemos que en los estados del sur están presentes vectores, por ejemplo, en casi todos los condados, por ejemplo, del estado de la Florida, hay Aedes aegypti, hay Aedes albopictus, obviamente con las variaciones que tienen que ver también con la parte estacional, pero hay vectores y se ha demostrado transmisión autóctona, de hecho, también en los Estados Unidos, así como en países de Europa, en Portugal, en España, en el sur de Francia, en Italia. No hablamos solamente de casos importados, sino el riesgo de que a partir de casos importados se pueda dar, de hecho, transmisión autóctona de esta arbovirosis, especialmente el caso de dengue. Eso es un dato muy importante recalcar. Existe Aedes aegypti en todo el sureste de Estados Unidos, no solamente en Florida, sino en el sureste, Sí, en los estados que limitan al Golfo, pues tenemos el vector y puede haber transmisión. Inclusive ha habido en Estados Unidos casos de transmisión de malaria de aeropuerto. sí, Gente que viene, que una enfermedad que es completamente no prevalente y se ha producido la transmisión. Así que la transmisión, y ha habido transmisión autóctona, como mencionas, en la Florida. Recordar que la Florida tiene unos cayos que llegan al Caribe, sí, que es básicamente el Caribe, ¿no? Cuba, claro. República Dominicana, Puerto Rico.
Y una Así cosa, que, Max, importante de recordar allí, un pequeño detalle adicional. Si recuerdas la epidemia del 2016, en la epidemia de 2016 de Zika, se dio no solamente transmisión autóctona en esas zonas, como tú muy bien describes, sino incluso en pleno Miami. En los condados de Dade y de Broward se produjo transmisión autóctona de Zika. Y eso, pues, dentro de la zona urbana, pues eso puede suceder si están obviamente los vectores y obviamente el virus y personas obviamente susceptibles. es decir, que ojo para las personas que practican, los colegas y los estudiantes que nos escuchan de las áreas de Estados Unidos donde puede haber, sobre todo en los meses más calientes, pues Sí, tener estas enfermedades en el diagnóstico diferencial. No solamente en la persona que retorna de un viaje, pero si hay algunas características de una persona que no ha viajado, pero se parece al dengue, baja plaquetas, dolor retroauricular y demás. No descartarlo de plano porque la persona no haya viajado, porque recuerden que claro. hay áreas de Estados Unidos en el sur en donde la, el transporte y la conexión con Latinoamérica son constantes, como por ejemplo Miami, los estados, Sí. algunos estados del sur. Entonces, la otra, me interesa el tema de las vacunas. Tú mencionabas las vacunas contra la arbovirosis. ¿Qué se Sí. conoce sobre las vacunas de la arbovirosis? ¿Para cuáles tenemos vacunas y cuál es la eficacia de esas vacunas? Bueno, tenemos actualmente cuatro enfermedades para las cuales tenemos cobertura desde el punto de vista de vacunas. Ya hablábamos de fiebre amarilla, por supuesto, la fiebre amarilla es una vacuna que desde el punto de vista de su eficacia, su seguridad y su efectividad es excelente. Y obviamente, pues, es de hecho no solamente el perfil de la vacuna en su importancia, sino incluso la exigencia que hay para viajar a ciertos países con respecto, obviamente, al estatus desde el punto de vista de fiebre amarilla del lugar de origen o del lugar de destino, dependiendo obviamente de lo que estemos hablando, es una de las vacunas más importantes. Luego hay otras dos vacunas que en el caso específicamente de arbovirus existen, pero que son de menor importancia para nosotros en América Latina, como es el caso de la vacuna para la encefalitis japonesa y también el caso de la vacuna para la encefalitis transmitida por garrapatas. Ahora llega una cuarta vacuna, de la cual tenemos dos versiones en este momento que están allí en importancia, que es la vacuna de dengue, con una primera empresa pues, que ya licenció su vacuna y que pues, ha tenido sus altibajos en la aprobación en el uso de la misma en diferentes países y ahora una segunda vacuna que en este momento está siendo aprobada por diferentes agencias, dado pues el soporte que hay en su perfil de eficacia y de seguridad y que pues estamos en este momento justamente viendo cuál va a ser el panorama, pero lo que muestran los estudios que ya se han publicado en las revistas científicas internacionales de alto impacto, como el caso de Lancet, es que en realidad también presenta un perfil muy apropiado de eficacia y de seguridad que va a permitir que sea realmente de utilidad, especialmente aunado a lo que ya tenemos en programas de control para dengue en los países que especialmente son endémicos, y un aspecto muy importante para los que ya conocían lo que sucedía con la primera vacuna, pues que para esta segunda vacuna en realidad no nos interesa el estatus de exposición previa del paciente a dengue, sino que mantiene un nivel muy similar de eficacia indistintamente de la seropositividad a dengue que el paciente pueda tener. Y esto es un aspecto, uno de los muchos aspectos importantes a considerar con respecto a esta vacuna. Esas son las ¿Podrías que elaborar tenemos un poco más en actualmente, ese ¿no? sentido? ¿Podrías elaborar cuál es el problema si uno tiene Sí, dengue anteriormente? claro. El problema con relación a la vacuna previa es que la vacuna previa tiene un perfil de mayor eficacia en aquellas personas que han tenido exposición previa, es decir, los que llamamos para el caso de dengue seropositivos. Es decir, que tuvieron alguna exposición previa a dengue, tuvieron un evento de dengue sintomático, y entonces, pues eso, digamos que incluso llegaba a sugerir la necesidad en algunos casos hasta de evaluar serológicamente la exposición para ver obviamente la utilidad, porque la utilidad cambia radicalmente, es decir, el nivel de eficacia cambiaba radicalmente de acuerdo a la seroexposición. Entonces, eso es un aspecto que pues es complejo, más aún en el lugar donde se van a usar las vacunas, en países tropicales, con un acceso limitado, por ejemplo, a hacer diagnóstico para poder colocar una vacuna. Entonces, en ese sentido, pues esta segunda vacuna tiene esa gran diferencia que sea o no una persona cero positiva,
el nivel de eficacia no se modifica de forma significativa. Y eso, pues obviamente, prácticamente lo que permite es usarla indistintamente de la cero exposición. Obviamente, el enfoque principal de estas vacunas sigue siendo más que el uso en viajeros, el uso especialmente en población que vive en zonas endémicas, que es un caso y un escenario obviamente totalmente diferente para el de la vacuna de fiebre amarilla que mencionábamos anteriormente, que aplica mucho en el escenario de viajeros, pero incluso también puede aplicar para el caso de las personas que viven, por supuesto, en zonas endémicas, ¿no? ¿Y por qué esa diferencia? Sabemos que las personas que tienen, existe un riesgo muy mínimo, ¿no? ¿Qué tal de la enfermedad viscerotrópica, ¿no? Con enfermedades en pacientes que tienen fiebre amarilla. ¿Tiene esto que ver algo a aplicarlo a nivel masivo? ¿O cuál es la razón por la cual unas se usan en el viajero, las otras se usan en la población general? ¿Tiene que ver con la Bueno, prevalencia de la enfermedad, probablemente? sí, tiene que ver con la prevalencia de la enfermedad. Debemos recordar que el dengue es una enfermedad sumamente prevalente, ¿no? Y que en el caso de la fiebre amarilla la tenemos específicamente limitada a zonas específicas de transmisión, zonas que son fundamentalmente selváticas. El dengue lo tenemos tanto en zonas selváticas como especialmente en zonas urbanas de Latinoamérica, de Asia y en menor proporción, pero tampoco hay que olvidarlo porque a veces también la gente pues estigmatiza o da por sentado que las cosas no cambian, por ejemplo, que hay dengue, por ejemplo, en el continente africano. Entonces, en el pasado se hablaba de dengue solamente en Latinoamérica y en Asia, pero hay también dengue en ciertas zonas del continente africano. Entonces, en ese sentido, pues la cosa importante, y además para cualquier persona que nos pueda estar escuchando, es que cuando hablamos, por ejemplo, de ese tipo de efectos adversos, como tú mencionas, a nivel neurotrópico o a nivel viscerotrópico, estamos hablando de un riesgo que es muy, muy, muy bajo. Es decir, el perfil de eficacia y de seguridad, específicamente la seguridad que tiene la vacuna de fiebre amarilla, realmente pues las estimaciones es de que ocurre un caso de un efecto adverso por cada millón de personas que son vacunadas con fiebre amarilla. Entonces, en realidad, pues son vacunas que son muy, muy seguras. En ese sentido, esta nueva vacuna de dengue, que actualmente está siendo aprobada en varios países, que de hecho recientemente la Agencia de Medicamentos acá en Brasil aprobó y la Agencia Europea de Medicamentos también ya ha aprobado, la EMA, también es una vacuna que tiene un perfil de seguridad excelente, con una baja frecuencia de efectos adversos y efectos adversos que no son en realidad ningún efecto adverso grave, ¿no? Ujú. Perfecto. Es muy importante destacar esto de lo que dices, de que la efectividad de la vacuna es muchas más veces superior que cualquier riesgo de tener la Totalmente. vacuna y previene la fiebre amarilla de una manera muy importante y es muy, es una cuestión de que no tenemos que tener en cuenta. Por último, te quiero preguntar algo, Alfonso, que no tiene nada que ver con la medicina tropical, tiene que ver con el desarrollo. Tú, al igual que yo, estamos muy interesados en la nueva generación de infectólogos, de epidemiólogos, yo como educador, tú como investigador eh, y como educador también, estamos muy ligados a la academia y a cómo promover la nueva generación. Una persona o un estudiante que nos está escuchando porque nos interesa atraer los mejores y más brillantes a la profesión de enfermedades infecciosas. Una persona que está iniciando, que sea estudiante, sobre todo en Latinoamérica, que nos interesa mucho a ambos, ¿no? Porque hay el roadmap o la guía para hacerlo en otros países que tienen mayores recursos es un poquito más clara, el camino es un poquito más claro. ¿Cuáles son esas cosas que deben tener en cuenta los estudiantes que quieren hacer investigación clínica, que quieren involucrarse en proyectos y demás? ¿Cuáles son las cosas que como estudiante deben ir haciendo para tratar de ser personas exitosas en el mundo de la investigación y en el mundo del conocimiento humano? Bueno, lo primero es seguir soñando. Yo creo que
nosotros debemos fomentar justamente el cumplimiento de sueños, que la gente sueñe y que aspire, obviamente en el crecimiento individual, profesional y colectivo, pero a su vez también debemos fomentar yo creo que es muy importante un pensamiento crítico sobre la importancia justamente que tiene el caso particular de las enfermedades infecciosas, que pues yo creo que ejemplos de estas epidemias que hablábamos de arbovirus son importantes, pero sin lugar a dudas que el COVID-19 cambió radicalmente la forma de pensar sobre lo que es la importancia de la infectología, de la epidemiología, de la salud global, de la salud internacional, entre otras cosas. Y en ese sentido, yo creo que esos son buenos puntos de vista para fomentarlo, ¿no? Para, primero que nada, ejemplificar la importancia que esto tiene y luego tratar de establecer un poco cuáles son como lo decías tú, esas rutas o esas vías a través de las cuales se pueden ir acercando, no solamente dentro del ámbito académico, sino del ámbito incluso extraacadémico para fomentar justamente, entre otras cosas, la investigación. Una de ellas que me parece bastante universal dentro del caso de América Latina es el hecho de la existencia de sociedades científicas de estudiantes de medicina, que existen de hecho desde hace muchas décadas atrás. En el año 1986 en Valparaíso, Chile, se celebró por primera vez el Congreso Científico Internacional de Estudiantes de Medicina, que dio paso a la creación de una federación, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina, fue el SUSEN, que fue la primera, más no la única, y segundo, pues que ha llevado la consecuencia de creaciones de sociedades en prácticamente todos los países de la región. Tenemos sociedades científicas en México, en Panamá, en Cuba, en República Dominicana, en Venezuela, en Brasil, etcétera. Y obviamente estas sociedades son un punto de partida muy importante porque fomentan los eventos científicos, actividades de educación continua a nivel extraacadémico y obviamente no solamente en la parte de investigación, sino ayudar justamente en los temas desde el punto de vista profesional. Luego yo creo, y eso lo han hecho muchas sociedades a nivel internacional, nosotros acá en Colombia en la Asociación Colombiana de Infectología, la cual yo tengo en este momento el honor de presidir, tenemos de hecho la vinculación de estudiantes de pregrado y de posgrado a la sociedad. Y es un elemento importante para involucrarlos, para que conozcan las actividades, puedan tener la oportunidad de participar en ellas y obviamente se dé el incentivo correcto justamente para comprender pues la importancia y la necesidad de hecho que tenemos que más personas se vinculen a la actividad no solo asistencial, sino además también desde el punto de vista de investigación, de docencia y extensión relacionada obviamente con las enfermedades infecciosas. Y pues es un punto pues interesante de congregación que de hecho otras sociedades a nivel internacional también lo tienen y lo fomentan y yo creo que pues es un punto importante también para congregarlos y que tengan espacio de interactuar con pues, profesores, investigadores, especialistas en el área que puedan obviamente a su vez alimentar las posibilidades de que se puedan involucrar y participar y en un futuro pues obviamente convertirse también en no solamente en especialistas sino también en investigadores en el área. Claro, seguimos buscando nuestros reemplazos, ¿no? Entonces, acercarse a las sociedades. En Latinoamérica, muchos de los países tienen sociedades. Aquí en los Estados Unidos pueden acercarse los estudiantes que así lo deseen a la ASM, la Sociedad de Microbiología, que es la que patrocina este podcast, o a la Sociedad Americana de Infectología, que tenemos muchos programas también dedicados a estudiantes y a residentes. Porque lo más importante en la búsqueda de la carrera académica y profesional es la mentoría. Y buscar mentores, como por ejemplo el doctor Rodríguez Morales allá en Colombia, y muchos mentores a través de las Américas, que nos puedan ayudar a darnos los instrumentos, porque esa persona de manera interesada, de manera desinteresada, están eh, muy invertidas o quieren promover las nuevas generaciones. Así que si usted es un estudiante joven que nos está escuchando, recuerde que las enfermedades infecciosas son, son muy importantes para todo el continente, como vimos, como dice el doctor Rodríguez Morales con el COVID, pero es algo, un campo bastante interesante y que estamos comprometidos a traer los mejores a nuestro campo. Así que si quieren trabajar en ese campo, pues sigan estos consejos y los tendremos algún día de colegas y algún día serán ustedes los que estén en el podcast hablando de enfermedades infecciosas.
Doctor Rodríguez Morales, muchísimas gracias, querido amigo. Gracias por atender nuestro llamado. Gracias por pasar estos 45 minutos con nosotros y esperamos seguir escuchando de tus trabajos y escuchando tus conferencias a través del hemisferio para seguir iluminándonos sobre las enfermedades infecciosas. Muchísimas gracias por haber participado. Es un gusto, Max. Muchísimas gracias por la invitación y solo un pequeño detalle, si alguien desea seguirnos en Twitter, mi tweet es Dr. AJ Rodríguez M. Ahí estamos justamente compartiendo siempre mucha información científica y de enfermedades infecciosas. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, y ahí te etiquetaremos cuando saquemos el promo de este podcast. Muchísimas gracias, Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes.